Buenos días, niños, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vengo para poderles darles la palabra de Dios. Como domingo tras domingo les digo que nosotros somos instrumentos de Dios para llevar la palabra en todo tiempo. La palabra de Dios dice que llevemos la palabra en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, este tiempo donde estamos, ya no estamos tan aislados porque ya estamos saliendo, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que ser precavidos, niños, sobre todo ustedes. Ustedes son los más vulnerables, así como la gente de 70 para arriba, ¿no? Así que hay que cuidarse, hay que ser precavido, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio nuevamente a esta prédica. Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir dirección a Dios, porque Él va a ser el que hable, que yo no sé hablando. Ya, niños, así que vamos a orar. Levantemos las manos, inclinemos nuestro rostro, porque es una manera de reverenciar también a Dios y también de no distraernos con alguna cosa que pueda haber en nuestros hogares, ¿ya? Señor, en esta mañana, Señor, te agradezco por este tiempo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Agradecido estoy en esta mañana para poder dar, Señor, esta palabra que tú tienes para cada niño. Señor, seas tú preparando cada corazón, cada mente, Señor. Seas tú preparando todo el ser de cada niño, Señor, que va a ver a través de este medio que es el WhatsApp, el Face, en YouTube, Señor. Y gracias también te damos por estos medios, Señor. La palabra, Señor, tiene que seguir a través de cualquier medio y en todo tiempo, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos, agradecidos por un día más de vida, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque para siempre es tu fidelidad, Señor. Yo mengo, Señor, para que tú crezcas, que yo no sea hablando, Señor, tú, Señor, a través de mi boca, Señor. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Bienvenido seas en este lugar y seas tú tomando control de todo en esta mañana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Con ese mismo entusiasmo vamos a preparar nuestro cuerpo, vamos a disponer nuestros cuerpos para poder alabar al Señor como Él se merece. ¿Ya, niños? Ahí en sus casas me van a ayudar con palmas, o si solo saben esta alabanza, vamos a cantar todos, ¿ya? Empecemos entonces. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Las palmas, niños, ahí en sus hogares, alabemos al Señor. A ver, eso, a ver, ahí, Alonso, Sebastián, bien. Tu gozo podemos sentir, tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu gozo podemos sentir, tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres, por su gracia, libres somos libres, somos libres, por su sangre, libres somos, libres somos libres en la casa de Dios. Aplausos para el Señor, amigos, aplausos. Bueno, con esa disposición, ya que ustedes están en sus hogares, tomen asiento, pónganse cómodos. Ahora vamos a dar otra enseñanza. Espero que abran vuestros oídos y vuestros ojos espirituales, niños. ¿Ya? Y recuerden que esta enseñanza es para niños. ¿Ya? Y yo sé que ahí de repente están con un papá o una mamá, no sé. Hoy es domingo, así que los domingos generalmente estamos toda la familia. Espero que ahí también estén vuestros padres. Ya, niños, vamos a dar inicio al tema correspondiente, que es sobre el propósito. ¿Ya? Vamos a empezar abriendo nuestra Biblia ahí en sus hogares. Abramos en el libro Colosenses, el Nuevo Testamento, Colosenses 1:16. A ver, amén, amén, ya, muy bien. Entonces, leemos, y dice así: porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, con un propósito. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito, niños, el propósito es el motivo por el cual existimos. Es la voluntad de Dios para nosotros. Así como dice Colosenses 1:16, fuimos creados con un propósito para Él y por Él. Y como decía Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo, ¿no? Entonces, ya sabiendo qué es el propósito, vamos a ir al primer propósito que hay en la Biblia. En la Biblia hablan de 3 propósitos. Uno es el propósito natural, el otro es el propósito divino y el otro es el propósito eterno. Pero para poder hablar del primer propósito, que es el propósito natural, primero tenemos que tener identidad. ¿Quiénes somos, primeramente? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son ustedes, niños? ¿O quién soy yo? Pues ahí pidan ayuda a vuestras mamás o a vuestro papá. ¿Quiénes son ustedes? Y yo les voy a responder, ¿yo quién soy? Yo soy una hija de Dios, lavado por la sangre de Jesús, así como ustedes lo son, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, dice que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, niños?
Desde el momento que hagamos esa oración, ya nosotros somos hijos. Antes de hacer esa oración, nosotros éramos creación, ¿no? Entonces, como hijos, fuimos creados, todos con un propósito, ¿ya? Entonces, con eso, les voy a hacer un pequeño. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra identidad está con el Padre Celestial. ¿Y cómo es eso? Pues les voy a hacer un pequeño experimento y quiero que lo vean aquí. Vamos a hacer este recipiente de agua, vamos a simbolizarlo, que esto es el mundo. Y esta botellita que es de aceite, vamos a hacer nosotros, ustedes y yo. Vamos a simbolizar, vamos a representar. El agua significa el mundo donde vivimos. Y el agua somos ustedes y yo. ¿Ya, niños? Entonces vamos a hacer. Voy a echar unas gotas de aceite acá. ¿Ya? Y como sabrán ustedes, niños, el aceite y el agua no se pueden juntarse, ¿no es cierto? Miren, siempre están separados, ¿no es cierto? No se juntan. Pero yo voy a agarrar esta cucharita y lo voy a juntar. Y allí sí se va a juntar por unos instantes, por unos segundos. Y ahí lo dejo y después va a volver a separarse el agua y el aceite. No se pueden juntar. Así nosotros, como hijos de Dios, estamos en este mundo, pero más no somos de este mundo. Nuestra identidad está con el Padre Celestial. Y dice en primera, vamos a la palabra, en primera de Pedro 2:9, dice, a ver, abramos ahí vuestras Biblias, en primera de Pedro 2:9, a ver, primera de Pedro 2:9, dice así, a ver, ¿me ayuda? Primera de Pedro 2:9 dice así, mas vosotros, dice, mas vosotros somos, dice, linaje escogida, nación santa, dice, pueblo adquirido, dice, por Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es en primera de Pedro 1:9a. Mas nosotros dice que somos linaje escogido, no somos cualquier cosa, niños. Nosotros somos, dice, hechuras de Dios con un propósito. No interesa de qué vientre hayas venido. No interesa de cuál fue las circunstancias en que tú hayas venido. Nunca dejes que nadie te menosprecie por lo que eres, si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto, si eres rubio, si eres moreno. No, recuerda esto, que tú eres linaje escogido. Ustedes niños son especial tesoro de Dios. ¿Entiende? Entonces, ahora sabemos nuestra identidad, ¿no es cierto? Así que con nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un documento de identidad terrenal que es nuestro DNI, ¿no? Algunos niños tienen de color amarillo, los adultos tenemos de color azul, también he visto de color blanco, ¿no? Entonces, ese es nuestro documento de identidad terrenal, el que dice cómo te llamas, cuántos años tienes, qué día naciste, ¿no? Eso es los datos, tus datos tuyos. Pero en lo espiritual nosotros somos, dice, nuestra identidad está con el Padre Celestial. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. ¿Y dónde dice eso? Pues acá también dice en Juan 17:16 dice así. Juan 17:16 dice así.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién decía eso? Jesús. Dice, nosotros no somos del mundo. Y tampoco Él, dice, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos al reino celestial. ¿Ya, niños? Entonces, sabiendo eso, vamos a ir al primer propósito, que es el propósito natural. ¿Ya, niños? Entonces, ¿qué es el propósito natural? ¿Qué cosa es el propósito? Vamos a la palabra también, porque todo está en la palabra. ¿Ya? Vamos a ir a Proverbios 19, 21. Yo ya lo tengo acá escrito y lo voy a leer, ¿ya, niños? Proverbios 19, 21. Y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalezca. Con eso vamos a empezar el propósito natural. Dice que muchos pensamientos hay en la mente del hombre, pero el propósito de Dios va a prevalecer siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿el propósito natural qué es? El propósito natural, niños, dice que es el deseo, la ambición del ser humano de tener una profesión o un oficio. Eso es el propósito natural. O sea, por ejemplo, yo he traído aquí algunos profesiones y oficios que les voy a enseñar. Por ejemplo, ¿qué cosa es el propósito? El propósito del hombre es ser un arquitecto. Es ser un arquitecto. Otro sería un oficio. Este es un zapatero. Este es un oficio, ¿no es cierto? Y el otro propósito natural, esto es un carpintero. Este es un carpintero, ¿no? Entonces, agarrando este oficio de carpintero, yo les pregunto a ustedes, ¿qué oficio tenía Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? Jesucristo tenía el oficio de carpintero. Y este es un albañil. Este es un oficio. ¿Ya, niños? Entonces, este es una doctora. Esta es una profesión. Y este es una investigadora. Así como en este tiempo del COVID-19 están los investigadores, tanto varones como mujeres, están investigando para conseguir la vacuna, ¿no? Para esta pandemia. Entonces, ella es así, una investigadora. Igual ella es una maestra, así como yo estoy enseñándoles, ¿no? Entonces es una maestra. Esta es una profesión, no es un oficio. ¿Ya, niños? Entonces, ¿qué cosa es entonces el propósito natural? Es la ambición, es el deseo del ser humano de ser un profesional, o tener una profesión, o tener un oficio. Muchas veces yo les preguntaba a ustedes, niños, ¿qué quieren ser de grandes? Unos me decían, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, ingeniero, arquitecto, investigador. Cada uno decía, ¿no? Qué bueno, niños. Entonces, yo les digo, el profesional estudia de 5 años para arriba, hasta 10 años. Hay carreras de 5, hay carreras de 6, hay carreras de 9 o de 10, de 7 o de 10 años. ¿Ya, niños? En cambio, el oficio que es el carpintero, el zapatero, el albañil, duran de 3 años para abajo. Pueden durar 3 años, 2 años,
un año o meses, ¿no? Eso se llama oficio, ¿ya? Entonces, no todos vamos a ser profesionales, porque imagínense, niños, si todos fuéramos profesionales, ¿quién construiría las casas? ¿No es cierto? No habría un albañil, o no habría de repente, ¿quién arregle nuestros zapatos? O quién haga nuestros muebles, ¿no es cierto? Una mesa, un mueble o una silla, ¿no? Entonces, cada uno vamos a tener ese deseo. O sea, el propósito natural es tener una profesión o un oficio, ¿no? Entonces, ¿qué más dice sobre el oficio? Entonces, el propósito natural, dice, muchas veces no va a ser la voluntad de Dios, en algunos casos. ¿Por qué en algunos casos no va a ser la voluntad de Dios? Porque a veces, como es deseo de nosotros, y cuando no conocemos a Dios, entonces vamos a decir, yo quiero estudiar esto y esto y esto, lo hago sin Dios. Sí lo vas a lograr sin Dios, pero hay otros que sí son el deseo. Por ejemplo, en este tiempo de repente hay señoritas que están viendo que ya tienen profesión, dirán, entonces no es mi propósito. Pues es tu propósito natural. El propósito natural es el medio para alcanzar el verdadero propósito por el cual fuimos creados. ¿Ya, niños? Así que vamos a ir al segundo propósito. El segundo propósito es el propósito divino. El propósito divino. Entonces, para eso he traído estos signos de interrogación. Los signos de interrogación sirven para hacer preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué he traído signos de interrogación? Para hablar sobre el propósito divino, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el propósito divino, ante todo? ¿Qué es el propósito? El propósito divino dice que es el origen por el cual fue creado alguien o algo con un propósito, ¿no es cierto? El propósito divino, ¿qué es? Es el origen por el cual alguien o algo fue creado con un propósito. Entonces, yo no puedo decirles cuál es vuestro propósito, por eso traje estos signos de interrogación, porque yo no los he creado. Quien los ha creado es Dios, ¿no es cierto? Entonces, Él sabe el propósito. ¿Y cómo pueden alcanzar ese propósito divino? Pues ahí Dios nos ha dado muchos medios. Entonces, el propósito divino, vamos a dejar esto a un lado. El propósito divino es, dice, el origen por el cual algo, entonces ese algo, les voy a enfocar en esto. Por ejemplo, dice algo. Por ejemplo, este es algo. Este es un martillo, ¿no es cierto? Este martillo fue creado con un propósito, ¿no? Este martillo es para poder chancar un clavito en la pared, o para que el carpintero lo use, o para que el albañil lo use, pero va a ser siempre con un propósito, ¿no es cierto? Tiene un propósito. Donde vayas, donde estemos, en el país donde estemos, siempre va a tener un propósito. El propósito del martillo no va a cambiar, porque es algo, ¿no es cierto? Entonces, esto son dos manos con una esposas. Estas esposas sirven para atar las manos o los pies. ¿De qué? De la gente mala, de los delincuentes, ¿no? Entonces, el propósito de estas esposas fue creado para eso, para unir las dos manos o los dos pies, ¿no? Entonces, ese es el propósito de esta esposa. Por eso fue creado. ¿Qué más? Por ejemplo, esta es una linterna. Esta es una linterna. ¿Para qué sirve la linterna? Para alumbrar. ¿Será en el día?
No, ¿no es cierto? La linterna sirve para alumbrar en la noche, en lugares oscuros, en lugares de tinieblas, ¿no? El propósito de haber creado, el que creó esto, es para alumbrar en la noche, ¿no es cierto? Ese es su propósito. Su propósito no va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Este es un espejo. El propósito de lo que han creado este espejo es para ver tu rostro natural, como eres. Quizás ojoncita, narizoncita, o boconcita, orejoncita, o pequeña, o alta, o flaquita, gordita, pero es tu naturaleza. Ese fue el propósito de que crearon este espejo, ¿no? Entonces, estamos hablando del propósito divino. No cambie ese propósito, ¿no? Entonces, dice que el propósito es por el cual fue creado algo o alguien. Entonces, ese alguien eres tú, ese alguien soy yo, ¿no? Yo, por ejemplo, fui creado. Yo encontré mi propósito a través de los medios que Dios me ha dado. Yo estudié educación inicial, la profesora. Entonces, ese era mi propósito natural, ¿no? Pero ese fue el medio por el cual encontré mi propósito. El propósito que Dios hizo, que Dios me hizo para hacer en este mundo. Entonces, ¿cuál fue mi propósito? El propósito que encontré yo es enseñarles a ustedes. Sí, me alisté en el mundo, estudié educación, me alisté, pero el propósito no era que yo enseñe en el mundo, sino que quería que enseñe a los hijos de Dios, ¿no? Entonces eso fue, pero ¿cómo alcancé? Simplemente estudié en el mundo y punto. No. ¿Sabes de qué manera también alcancé? Empecé a servir. Ese fue otro medio. Empecé a servir en la iglesia. Empecé ahí sirviendo. Y la manera como puedes tú alcanzar tu propósito es sirviendo. De esa manera tú vas a poder conseguir el propósito divino, ¿no? Entonces, el propósito divino, Dios nos da, dice, habilidades, nos da dones, nos da talentos, ¿no? Entonces, a través de esos talentos, de esas habilidades, nosotros vamos a encontrar nuestro propósito. Yo no les puedo dar, porque yo, les repito una vez más, yo no los he creado. No les puedo decir cuáles. Los que tienen que encaminar para que ustedes alcancen ese propósito divino es vuestros padres, ¿sí? Cada padre conocemos a nuestros hijos, cuáles son las habilidades que ellos tienen, cuáles son los talentos, los dones que tienen, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese medio a través por el cual vamos a alcanzar con nuestros talentos. Quizás ahí hay uno que cante, ¿no? Para que pueda servir en de alabanza. Aquí les gusta tocar algún instrumento, o de repente les gusta pintar, o les gusta dibujar, no sé. Hay muchos talentos que Dios nos ha dado a cada uno. El ser humano tiene muchos talentos, pero siempre vamos a enfocarnos en uno más que en todos los demás. Siempre en uno vamos a tener más habilidad que en los demás talentos o dones que nos ha dado, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios también que si nosotros somos, nuestros dones, nuestros talentos son de servir, pues sirvamos. Si nuestros dones son de orar por alguien, pues oremos por alguien, ¿no? Y así, niños, cada uno vamos a alcanzar este propósito divino a través de estos medios, de los dones, de los talentos y de las habilidades que tenemos, ¿no? Entonces, pasamos al tercer propósito, que es el propósito eterno. El propósito eterno, dice la palabra de Dios, el propósito eterno dice que es para todos.
todos tenemos un propósito. Para todos ese propósito. No cambia el propósito eterno, no cambia, dice. Lo que Dios dijo, no cambia. Cuando Dios creó el mundo, Él dijo, con su palabra, dijo, hágase la luz. En tinieblas estaba la tierra. Y Él dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz, ¿no? Entonces, así el propósito eterno no cambia para nadie. Es para todos. El propósito divino dice que debemos ser fieles. En Mateo 25, 21, vamos a la palabra. Mateo 25, 21, dice así. A ver, Mateo 25, 21, dice así. Y sí, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, para conseguir el propósito eterno tenemos que ser fieles. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El propósito eterno dice que en pocas palabras, el deseo, el anhelo de Dios en el propósito eterno es que todos seamos hijos. ¿Entienden? Que todos seamos hijos de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es el anhelo en su corazón de Dios, que todos lleguemos a ser hijos. No nos quedemos en creación. Que todos vengamos a ese arrepentimiento y hagamos esa oración de Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio, dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, niños, ese es el anhelo eterno de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios, que todos lleguemos a ser hijos de Dios. Y algo más, que es el propósito eterno más, es que Dios dice que en el cielo hubo una reunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre dijo, he decidido hacer al hombre igual que a mí, que él sea mi duplicado, que él sea mi representante en la tierra. Y el Espíritu Santo le contestó y le dijo, sí, está bien, pero yo estoy viendo que va a pecar. Y Jesús respondió, sí, pero yo voy a dar mi vida por ellos. ¿Se dan cuenta, niños? Y en Génesis 1, 26, 27 dice, vamos a la palabra, en Génesis 1, 27 dice, en Génesis 1, 27 dice, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Cuando se refiere al hombre, se refiere varón y mujer. Acá dice, varón y hembra lo creó. Dice, ¿a qué le creó? A imagen y semejanza de Dios. En el propósito eterno, Dios quiere que todos seamos como Dios. No que seamos Dios, por si acaso. No estoy diciendo que seamos Dios, sino como Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues Él es benigno, Él es manso, Él es humilde, Él tiene templanza, Él tiene benignidad, Él tiene paz y sobre todo, Él tiene amor para todos nosotros. Ya, niños, termino con esta historia. Había una ranita que estaba en el agua pensativa. Era una ranita pequeña, una ranita bebé.
y pasó una oruga y le preguntó, hola ranita, ¿cómo estás? Le dijo. Y la ranita le contestó. Estaba pensativa. ¿Qué estás pensando, ranita? Le preguntó la oruga. Y la ranita contestó. Estoy pensando, oruga, que cuando sea grande quiero ser un ser humano. Y la oruga le contestó, ranita, ranita, Dios nos ha creado a todos con un propósito. No puede el animal ser un humano, ni el humano un animal. Todos tenemos un propósito. Lo único que te digo, cree, confía en Dios. ¿Entiendes? Cree, confía en Dios. Y la ranita y la oruguita se fue. Se fue. ¿Y qué pasó? La ranita se quedó pensativa. En eso vino un conejito. Un conejito saltando y saltando y empezó a reírse. Y la ranita molesta le dice, ¿por qué te ríes, coneja, de mí? ¿Por qué te ríes? Y le dijo, me río porque soy el animal que más salta, el que más salta, y se ríe. Entonces, la ranita se quedó triste y empezó a orar. Y le dijo, Señor, ¿por qué me hiciste verde, con patas largas? Siempre estoy húmedo. Yo no tengo un propósito. ¿Por qué me hiciste así? Soy tan feo. No me gusta este color. Y Dios le respondió y le dijo, ranita, 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 le dijo. Yo te he hecho con un propósito. Tú eres importante para mí. Si tú no existieras, los ríos y los estanques y los cultivos no estarían limpios. Tú y las demás ranas son muy importantes porque ustedes son los que limpian los estanques, los ríos y las tierras. Por eso eres muy importante para mí. Y la ranita se quedó contenta y dijo, oh, soy importante. Dios, sí, ranita, eres muy importante. Y se fue contenta y dijo, gracias Dios, voy a limpiar los estanques. Sé que soy muy importante. Se fue contenta. Moraleja. Ustedes fueron creados con un propósito. Ahora son niños, quizás dirán ustedes, pero yo soy niño aún. ¿Qué pasa con un niño si se muere? ¿Qué pasa con un niño? Pues ese niño no llegará a alcanzar su propósito. Pues sí, aún el niño del vientre de la madre cuando se muere tiene un propósito. ¿Entienden? Cada niño que se va de este mundo a los 2, a los 3, 4, 10, tiene un propósito. Y si se ha ido es porque se ha ido cumpliendo su propósito. ¿Ya, niños? Así que ustedes son importantes. Y las personas que están a su lado, que son papá, mamá, o quizás una abuelita, un tío, una tía, una madrina, no sé, ellos son los medios por los cuales ustedes van a alcanzar vuestro propósito. ¿Ya, niños? Entonces yo termino con un pequeño resumen. Hay 3 propósitos: el propósito natural, el propósito divino y el propósito eterno. ¿Ya, niños? Con esto me despido, espero que hayan entendido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Ahí cerremos los ojitos y pidamos a Dios.
Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo porque nos has hablado a través de este tema, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Yo te pido, Señor, desde acá que seas tú ayudándonos, Espíritu Santo, a alcanzar el propósito de estos niños, Señor. Que seas tú usando a sus padres, Señor, para que a través de ellos, Señor, y de los medios que tú les has dado, esos talentos, esos dones, esas habilidades, ellos puedan alcanzar ese propósito por el cual fueron creados, Señor. Sabemos que no somos cualquier cosa, Señor. Nosotros somos naciones, dicen que somos real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, y gracias te doy por cada niño, Señor. Seas tú ministrando sus vidas a través de esta enseñanza, Señor, ayudándolos a alcanzar su propósito, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre. En nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Que Dios los bendiga, niñas. Nos vemos hasta el próximo domingo. Bendiciones, niños.